Etembang mahingot kainga, arohanoi korua ite bahanei, o te hare peu tupunatón ariki, te ingot bahanei korua ite ai ko Hangaro Areca. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Hangaro Areca. Hoy les contaremos qué es lo que fue de la ceremonia que se realizó el pasado 21 de junio en Ahuaquibi. La ceremonia es del Tauho'ou, que también se hace en conmemoración al Día de los Pueblos Originarios que se ha celebrado nacionalmente por el gobierno. También nos acompañará Paula Valenzuela, directora del Museo MAPSE, y también junto a ella nos vendrá a conversar con nosotros Caterina Tan a contarnos del proyecto del nuevo museo. Y también nos fuimos a acompañar a todos los niños del liceo que fueron a la excursión con la Secretaría Técnica de Patrimonio en Ajutón Ariqui. Así que vámonos a la nota a ver qué fue de la excursión. Desde el bus que trajo los chicos del Liceo Lorenzo Baeza Vega a una visita guiada y gestionada por la Secretaría Técnica de Patrimonio a conocer Ajutón Ariqui, uno de los sitios ancestrales y culturales más importantes de Rapa Nui. ¿Para qué? Para ponerlos en valor y darles toda la educación de la tradición oral que significa este sitio para los más pequeñitos. Como fue esta actividad, no se lo pierda aquí en Hangaro Areca. Esta tremenda postal a mis espaldas, vamos a hablar con Melanie Ito, quien es educadora del Liceo Lorenzo Baeza Vega de este segundo año, si no me parece. ¿Qué te parece que se realicen este tipo de actividades culturales e incentivar la educación en los más pequeños? Lo encuentro súper bueno, ya que en nuestros cursos tenemos hasta sexto básico en el Lorenzo Baeza. Nos pasa que hay veces que los niños no conocen la realidad de los Rapa Nui, no saben todo esto y nos gusta que aprendan porque si no pueden ir los papás porque están todo el día trabajando, llegan cansados, es momento de que el colegio, como este establecimiento hace, de traerlos acá, de llevarlos a experimentar, a aprender todo lo que están haciendo. Me encanta que ellos puedan venir acá. Ahora están corriendo para todos lados ya después de lo que aprendieron, porque aprendieron mucho, se interesaron en saber que no es solamente un aju, son 3 aju que hay acá en Ajutón Ariqui y son cosas que a veces como padres, como yo, Rapa Nui, a veces no expresamos a nuestros niños, no les contamos todas las historias y me encanta, me gusta mucho que aprendan. ¿Qué nota le ponemos entonces a esta actividad? Yo le pondría un 7 al establecimiento, porque no todos pueden hacer esto en Santiago, lastimosamente, y me gusta estar aquí en la isla y que ellos puedan aprender, es súper interesante. Muy bien. Palabras de una educadora comprometida con la educación de sus alumnos. Nosotros vamos con los organizadores de este evento. Se encuentra a mi lado Paulina Torres, quien es arqueóloga de la Secretaría Técnica de Patrimonio. Cuéntame, Paulina, ¿de dónde nace esta gana, el motivo y el objetivo de generar este tipo de espacios para los niños? Bueno, la idea nosotros como Secretaría de Patrimonio siempre ha sido como trabajar el tema de la educación patrimonial y sobre todo con un enfoque en terreno, haciendo que la isla completa sea una sala de clases para los niños. Entendemos que como que el vínculo al patrimonio, al paisaje, a la naturaleza también crea en ellos como una instancia de conocimiento y de aprendizaje mucho más valiosa. Lo hemos trabajado harto con los profesores, como de manera aislada en talleres, pero esta vez quisimos en colaboración con el Lorenzo Baeza trabajar de manera como estable durante el año los talleres de cultura y patrimonio. Entonces se nos dio un espacio para poder trabajar en los diferentes cursos o niveles este taller de educación patrimonial. La idea entonces es recorrer diferentes puntos de la isla, conocer su historia, hacer algunas actividades didácticas y también que ellos se vinculen a un coro, a una NU, a algún experto que les pueda contar la historia del lugar.
Perfecto, nos queda clarísimo. Entonces, ¿y para cuándo van a tener también esta oportunidad los otros establecimientos educacionales aquí en Rapa Nui? Bueno, nosotros justamente estamos como abiertos a que nos vayan a ver, los profesores que se acerquen a nosotros, no solo nosotros además de poder coordinar estos espacios, también tenemos material educativo para entregarles, guía, material didáctico que ellos pueden utilizar. Entonces la idea es que, bueno, que vayan a la oficina, nosotros estamos en el museo y ahí coordinamos o salidas o materiales o trabajo en clases. La idea de nosotros es llegar idealmente como a la mayor cantidad de niños que podamos. Ahí está entonces, la disposición está, falta nomás actuar. Así que tremenda iniciativa de parte de la Secretaría Técnica de Patrimonio, felicitaciones. Nosotros vamos, ¿con qué les pareció a los más pequeños esta actividad? Estamos ahora en el bus con los chicos que participaron de esta tremenda actividad de educación cultural. ¿Qué les pareció esta actividad? ¡Bien! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Quieren que se repita? ¡Sí! Muy bien, eso es que jugaron con el pasto. Así se vivió entonces esta actividad cultural de educación, esperamos que se repita. Nos despedimos entonces, 1, 2 y 3. ¡Maururu! Despídanse de la cámara, chao, chao. Y esa fue la salida de terreno, la nota de la salida de terreno que realizó la Secretaría Técnica de Patrimonio, que siempre año a año están incentivando y motivando a los niños a asistir a los lugares arqueológicos para educar y fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y del conocimiento del patrimonio inmaterial arqueológico con respecto a los sitios arqueológicos y al Parque Sagrado. Bueno, sin más preámbulos, hoy día nos acompaña en esta entrevista Paula Valenzuela, es directora del Museo MAPSE, y también Caterina Tan, directora de la Biblioteca William Malloy, también del Museo MAPSE. Y Orana Katy, y Orana Paula, un gusto tenerlas acá en este programa, bienvenidas. Bueno, veníamos a hablar que se nos viene un nuevo museo, Paula, cuéntanos. Primero, antes de empezar y de entrar en esa conversación, ¿cuál es la importancia de los museos y por qué deben existir los museos? Bueno, los museos se crean con el fin de custodiar el patrimonio cultural, lo que ha generado un grupo cultural, material generalmente, y que con el paso del tiempo uno define que esto es algo importante de transmitir a nuestras nuevas generaciones. Entonces, básicamente, a lo mejor suena medio divertido, pero es como un banco de cosas valiosas para el grupo cultural al que pertenece. Y así se crean. Al principio, no sé, pues estamos hablando del siglo XVII, XVIII, y por eso se produjeron los robos en muchas culturas de su patrimonio. Los museos se crearon en las grandes culturas de la época occidental, Europa, posteriormente Estados Unidos, y ellos recolectaban en el mundo piezas que eran de valor cultural para llevárselos a su gente, porque en ese minuto la gente no viajaba. Claro. Y eso se fue expandiendo, entonces pues cada lugar decidió tener su museo para mostrarle a su gente y a sus visitantes lo que sus ancestros hicieron. Y qué buena tu pregunta, mamá, porque me ayuda a hacer el link de que si bien en el museo tenemos muchas cosas valiosas, sobre todo lo que es documentación, documentos, fotografía, sabemos que lo valioso y lo más importante no está precisamente en la isla. Bueno, claro, tenemos todos los moai en el museo al aire libre, pero tablillas rongorongo, los cabacaba más importantes, los narinari, tantas piezas que vinieron, tantas expediciones y ahora están repartidas en museos en el mundo. Bueno, ¿cómo también cuéntanos acerca del desarrollo y el avance que vamos a tener ahora próximamente en el nuevo museo que se va a realizar en Baitea? Bueno, la idea es que nosotros requerimos tener un espacio de tamaño y con características de conservación importante. ¿Para qué decir la biblioteca? La biblioteca, sobre todo la biblioteca para la comunidad local, es algo tremendamente importante para la comunidad y de investigadores. De bibliografía enorme. Y de mucha gente va a buscar la fotografía de sus abuelitos, sus tatarabuelos, etcétera, información de investigaciones, libros, etcétera, y nos queda chica. Lo mismo con las piezas. Si ustedes pasan ahora por el museo van a ver que hay 3 contenedores afuera porque ya en el depósito no cabe nada. Y si uno visita la exposición permanente, nosotros podemos contar solamente un pedacito de la historia de Rapa Nui ahí, que es el periodo del
como del contacto y la producción de los Moai, el periodo clásico, si tú quieres. Pero no tenemos nada de cómo llegaron los ancestros a la isla, la cultura de la navegación, etc. No tenemos el periodo histórico que fue tan duro. O sea, no hay espacio para contextualizar cada época. Exactamente, o sea, nosotros debiéramos tener un espacio 6 veces mayor y como te puede comentar un poco la Katy, con muchas más condiciones de seguridad y conservación, no seguridad tanto para el robo, sino que de conservación, para preservar las piezas, el material fotográfico, el material bibliográfico. Y además para promover también la repatriación, porque una de las grandes excusas que te dan los museos del mundo es que tu museo no está apto. Exacto, no tiene las condiciones, no se va a conservar bien, entonces también la idea es no tener ese tipo de excusas. Paula, la última pregunta antes de entrar a conversar con Katy. Todos sabemos que los museos también son un espacio turístico, ¿cierto? ¿Y de qué forma también se pretende plantear en el próximo museo a futuro una participación con la ciudadanía? ¿Cómo tú también, porque sabemos que cuando uno viaja, uno visita los museos como turista, pero ¿y la gente local? Tú dices, ¿cómo, o sea, ¿cuál es claro, la incidencia? Es verdad que ¿Cuál es la relación que va a tener el museo con la gente local? La idea es que todos los otros espacios y los otros servicios que no sean la exhibición permanente están orientados siempre, y siempre lo estamos pensando para la comunidad local. La exhibición permanente es contar un poco la historia, entonces es como un libro o una información para quien nos visita. Rara vez, digamos, la comunidad local, especialmente la Rapa Nui, le interesa de repente ir a visitar aquello, pero cuando tenemos exposiciones como ahora, el Decoro y las Nua, como tenemos del Pararé, también ahora una exposición sobre su vida y su aporte a las expediciones científicas que vinieron a la isla y que aporta al conocimiento de Rapa Nui. Todo lo que tiene la biblioteca, que ahí se puede explayar, todas las actividades que hacemos con el Departamento de Extensión están orientadas a la comunidad local. Y también un poco también lo que pide un poco la comunidad. También nosotros tenemos en nuestros recintos, por ejemplo, el Consejo Monumentos, probablemente en el nuevo museo que tengamos, las nuevas instalaciones, también va a haber el resto de las unidades de cultura que tiene por lo menos nuestro ministerio. Todas juntas, sí. Katy, cuéntanos, ¿qué tiene la biblioteca? Porque hay mucha gente que pregunta, o sea, que no sabe qué tan cosas importantes tiene la biblioteca, como por ejemplo fotografía. Pero ¿qué es lo más fundamental que tiene la biblioteca, lo esencial de la biblioteca? Mira, la verdad que me gustaría agregar algo con respecto a lo que supuesto. dijo nuestra directora. Es que el Museo Nuevo está pensado no solamente para hacer una instalación en términos estructurales que permita poder acoger todo lo que nosotros tenemos actualmente o lo que podamos adquirir y tener más adelante. También es un espacio comunitario de encuentro. No todas las acciones que nosotros realizamos como museo están dirigidas a la comunidad, sino también están pensadas en conjunto con la comunidad. Son espacios donde todos pueden expresar de distintas formas el arte. Muchas de las exhibiciones que nosotros tenemos son el fiel reflejo de cómo nosotros como comunidad hemos crecido en distintas áreas, ya sea los escultores, los pintores, artesanía, etc. Y nosotros somos un espacio para mostrar eso. Bueno, dicho eso, este espacio ya se ha reducido. La isla está mucho más empoderada, su comunidad, con respecto a mostrar lo que somos, que es mucho más que baile y canciones. La cultura viva en general tiene que ver con todas las expresiones humanas, y por lo mismo consideramos que un museo nuevo no solamente va a cumplir una función de resguardar el patrimonio material, sino también una instancia para poder revitalizar lo que es la cultura inmaterial de lo que somos. Y dentro de ello, como decía nuestra directora, van a haber muchos espacios también que no solamente tienen relación, digamos, con estas exhibiciones que claramente van a tener unos guiones mucho más amplios para mostrar nuestra historia, porque efectivamente hoy día tenemos un abismo histórico de lo que mostramos y nos falta espacio para poder traer el pasado al presente. Explayar y plasmar y exactamente, y para que la comunidad en general, nosotros los que estamos acá, los visitantes o los que se quedan, puedan tener una visión más integral de lo que somos como pueblo y no solamente situarnos en la época megalítica y nos saltamos a la vida actual que tenemos. Claro. Yo creo que un salto cuántico entre las fases Jurimoai a la época actual. Exacto. Yo creo es lo que se refleja hoy en el museo. Y es súper, hiper necesario que ese abismo se pueda
abordar, porque eso construye la historia de nuestro pueblo. Y además porque la realidad la tenemos que construir en conjunto, entonces hay muchos temas sociales que tampoco están plasmados ahí y que hacen lo que somos hoy en día, una cultura diversa. Ahora, con respecto a la biblioteca en sí, la biblioteca William Malloy nace al alero, digamos, de la construcción de este museo, en donde se empezó a recoger muchas donaciones, fondos de William Malloy, su familia y otras familias también, investigadores, etcétera, que donaron en principio libros, videos, etcétera. Obviamente que siempre ha sido muy valioso, pero con el tiempo esta biblioteca, que es una biblioteca pública, nosotros dependemos del Ministerio de Cultura, se desarrolla en un contexto museológico y es una biblioteca especializada. ¿Por qué especializada? Porque la temática que nosotros abordamos es Rapa Nui, Polinesia y parte de Oceanía. Es decir, todo lo que tú puedes encontrar ahí tiene que ver cómo nosotros nos situamos como Rapa Nui hacia nuestro continente que es Oceanía. Que no es un tema menor porque somos la única biblioteca de toda Oceanía que además de ser biblioteca es un centro, hoy actualmente un centro de documentación donde no solamente tenemos libros sino que además tenemos una cantidad de material como archivo audiovisual, archivo fotográfico, tenemos archivos de mapas, archivos de prensa, más de 4.000 o 5.000 artículos de distintos científicos del mundo, lo que nos hace únicos a nivel nacional. De todas las bibliotecas especializadas de Chile, esta es la única especializada en contexto museológico que tiene mucho más material y que puede desarrollar mucho más productos en un solo lugar. Entonces yo encuentro que es una joya que necesita desarrollarse en todo su ámbito y para eso se necesita no solamente infraestructura, sino también una visión donde podamos incorporar mucho más recurso humano para poder desarrollar esas áreas. Paula, con respecto al tema del ¿cómo se llama? Del patrimonio, del ampliar un museo para poder obtener más. ¿Cuál es la intención, cuál es la postura de los otros museos del mundo con la devolución y con la repatriación de las osamentas? Complejo. No solamente de osamentas. Sí, también de patrimonio cultural, sí, artístico, si tú quieres. Complejo, pero yo creo de verdad, yo ya tengo mis años y he visto cómo partió esto y la gente al principio era no queremos devolver y cada vez se ha abierto más. Yo soy una convencida que van a terminar con esto de la universalidad que se está dando y que todos podemos llegar a todos lados. Tarde o temprano las cosas van a volver. En este minuto la situación es media, como te digo, compleja. Se resisten un poco los curadores de los museos a soltar sus pertenencias porque ellos sienten que son propias, pero estoy segura que eso va a pasar. Y para el minuto, sea en 5 años, 10 años, 15 años más, que eso ocurra, nosotros tenemos que estar preparados. Y eso para nosotros es tremendamente importante. No queremos que sea una excusa el que nosotros no tenemos la casa tiquitaca para poder, poder recibir el patrimonio que es propio de los Rapa Nui. Bueno, y ojalá algún día podamos traer de vuelta el Moai Hoa Cananaía y todas las tablillas Rongorobo que están en Bishop, ¿cierto, Paula? Y un montón de cosas más. Bueno, queremos dejarle aquí, antes de despedirnos, un pequeño regalo de nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui, que siempre está con nosotros. Para ti, Katy. Gracias. Y para ti, Paulita, para tu desayuno. Gracias. Y también queremos hacerle entrega para que lo plante en la biblioteca. Aquí. Una planta para ti. Y después la llevamos. Y un noni también para el museo. Sí. Bueno, para el futuro museo también. Hay que poner una macetera para el futuro museo. Ahí vamos a estar. Antes de terminar, Paula, ¿cuántos años va a ser este proceso, esta construcción? Este proceso es relativamente largo. Quiero dejar en claro que no es un proceso rápido. Debiera tener una primera etapa que es un proceso de un proyecto que se llama como obra de confianza y que es algo que ha pedido mucho la comunidad y que se está trabajando ello en conjunto con Bienes Nacionales, que es la recuperación y restauración de los galpones de Baitea, que eso está ahí muriendo lentamente y para la comunidad es importante, es parte importante de la historia de la isla, exactamente. Y en su entorno la idea también es vincularlo con el museo que debiera venir
con la infraestructura que corresponde para poder resguardar el patrimonio que tiene tanto la biblioteca, que quiero pasar el dato, que además que más que biblioteca es un centro documental. Es mucho más que biblioteca lo que nosotros tenemos en el museo, comprimido y apretado. Archivo local. Absolutamente, absolutamente. De hecho, procuramos tener incluso toda la producción local que hay también, incluso en servicios públicos que cargan algunos estudios, etc. Así que eso. Bueno, Katy, ¿algún mensaje para la comunidad antes de cerrar nuestra entrevista? Sí, bueno, me gustaría señalar que la construcción de este museo nuevo es una oportunidad no solamente para nosotros como funcionarios del Ministerio de Cultura, sino una oportunidad para todos, para que tengamos un espacio mucho más amplio donde nos podamos reencontrar como pueblo, como ciudadanos, y creo que es una maravillosa iniciativa donde el Estado puede financiar una linda posibilidad de poder seguir resguardando parte de nuestro patrimonio y a la vez generando instancias donde muchos otros el día de mañana puedan desarrollar sus iniciativas culturales. Así es que a eso los invito, a apoyarnos y encontrar en esta instancia una oportunidad. Gracias. Bueno, Paula, muchas gracias Katy por acompañarnos hoy en este programa, ya nos estamos despidiendo y bueno, agradecerles también su presencia acá en este programa. Y... ¿Puedo? Sí, antes de... Solamente decir obvio. una última cosa. Seguramente ustedes van a poder empezar a ver en las próximas semanas una cápsula que los va a invitar a participar, porque parte del proceso de este nuevo museo implica una consulta al pueblo Rapa Nui respecto de lo que queremos ver ahí. Así que la van a ver, los invito y los invitamos todos nosotros a participar, a no restarse de esta iniciativa y que se sumen a esta consulta que se debiera desarrollar dentro del segundo semestre del presente año. Bueno, muchas gracias Katy, ya no se nos acaban los minutos, muchas gracias Paula, muchas gracias por venir. Y bueno, ahora nos vamos a nuestra entrevista que tuvimos ahí en Tauho'ou, que también es un evento que ya se oficializó a nivel nacional. Y los invitamos a ver lo que fue la nota del Tauho'ou en Ahuakibi este pasado lunes. Iorana korua ta'ato'a, angarina he Tauho'ou inei Rapa Nui, pahe pauro matahiti he ngongoro te mahana nei y te conaera o ahu coteriku, pero te matahiti nei coanga ai nei y ahu akibi. Iorana korua, hoy es la celebración de Tauho'ou, el solsticio de invierno, y como cada año se celebra en Rapa Nui, pero a excepción de este que se realizó aquí en el sector de Ahu Akibi. Vamos a ver qué tal estuvo. Imuri au a Rosita Paua Tuki, aya he Maori hapi o te hare hapi honga are ora panui y orana koe te taina ka ha aura mai koe ha te Tauho'ou motatou terapanui. I orana te taina te Tauho'ou mo te hauma ohi te Rapa Nui e aena i te awa ene i te he tuu ena te ingoa he matariki, he mataki, te me e tātoa, he haamata mo tātou i te matahiti api. Hanga koe mo wa ai tahirongo i te mahana nei? E te mahingo ki te nuu tātoa, ki te autoridad tātoa, hanga mātou pahe hongaa, e au pe au mau a, mo hau mai o korua tātoa, mo atapu a mai korua rima, mo ata nui nui te angani, mo ata paka, mo riwa pai, moho mai te tangata tā atoa o te motu nei, pauro te mahana nei, mai te matahiti ena pe mua. Ko ia, mauru. Maururu te rongo e Rosita na te nuu i tōna hare a karongo i te ita arongo. Mai ki tike atahi tātou pehe yang ai i te mahana nei. Mai ki tike a? Te mahana ni ko angarina he ngongoro ha amata o matahiti api e kiena aro te reo tupuna. Matahiti api aro te hakteri hanga tupuna. Año nuevo e kiene iro te nutire, pero te praumau mo te hakteri hanga tupuna i angarira te mahana ha amata o matahiti api. O ira e angari te ngongoro nei. Ia, iro te hakteri hanga nei tupuna te wentupani i te roero te mapuche, e ai marai no ero norte e i te Rapa Nui Tauho'ou.
Tātou mo te rapanui, te hauha o te mahane ko anganira, i o ngā awa e nei, he tau mha amata mo o ka haka au rau huru ha a apu, e te koa hea te he tu upai mo nu en tere waikawan. Bueno, la importancia de esta celebración para los pueblos originarios, hoy día es el año nuevo indígena. Siempre se celebra el año nuevo en diciembre, pero la verdad es que es hoy día, porque está relacionado con el cosmos, con la persona y con la relación que tienen con la naturaleza, con la madre tierra, el sol, etc. Entonces, para los pueblos indígenas, hoy día es el año nuevo Tupuna y Quién. Muy bonito, de hecho, esa es nuestra primera instancia de como una actividad extracurricular, no sé pronunciar, extracurricular. Bueno, nuestra hija va a primer año en el jardín, pero es algo muy lindo, muchas actividades, nos tocó un día muy lindo. Bueno, tocó el feriado, pero igual vino mucha gente y estamos muy felices de estar acá. Ay, Orana, kaha matahiti pea y mato y pua y tirima ki te anganei, te angapai he ngongoro te matariki o te hau tau ho te makiru hango te airung e tirangi he amai te matariki te taura e mato yang ai te anganei i muria te fitau yang ai kioti tano tau hakau topa tau hang tatu te ngongoro ia huria urenga ha mate yana kena kioti matahiti ho tu ai matahiti topa era i tatu ho yana kena i muri te honga ira e mato anga kioti e pu ateri me ki te anga te honga i te ngongoro nei kon ho tatu mahatu me hauha mo te rapnui i roto i te aka te ngongoro nei ia ngai o ira ho tatu e pu ateri me ki te anga nei. Me pareció muy buena. Creo que aprovechando el feriado que se tramitó en el Congreso para poder recuperar esta actividad ancestral de este cambio de periodo de Tau. Y bueno, qué mejor que viendo a los niños reservando y preservando la cultura arapanuy. Esa fue la celebración del solsticio de invierno en Rapa Nui o Tau Ho'ou, una celebración que tuvo como protagonista a los niños del Jardín Infantil Hongaare o Rapa Nui, con la participación especial del Inraputuki junto a Otupuna, los profesores de Hongaare o Rapa Nui con actividades que realizaron para los niños y también el público asistente el día de hoy. El objetivo de esta actividad es preservar y rescatar la cultura a través de estos espacios, así que el mensaje es invitarlos a estas actividades, que se sumen porque la participación de cada uno de nosotros es muy importante. Desde Ahuaquibi nos despedimos de todos ustedes y Orana Korua, Maururu. Y esa fue la nota que grabaron nuestros periodistas Damián y nuestra reportera Mahai en Ahuaquibi este pasado 21 de junio en conmemoración también de los Días de los Pueblos Originarios. Para la gente que no conoce, el Tau Ho'ou es una actividad que se viene realizando hace aproximadamente 4 años. Inició la unidad de producción de eventos municipal en conjunto con la corporación y estos últimos 2 años lo ha realizado ONG Hongaare o Rapa Nui. Esta celebración es para dar en conmemoración el inicio de la salida del sol en una nueva línea que conecta con los puntos arqueológicos de la isla en un movimiento arqueoastronómico muy importante donde marca también un nuevo ciclo y una nueva época para cosechar, plantar y pescar. Bueno, seguimos también, vamos a seguir mostrándole nuestras cápsulas de Re o Rapa Nui que realizó la corporación en conjunto con el coro Joel Juque, y el coro Joel hoy día les va a enseñar qué es el umanga. Vamos a verlo. He korua, e ahau I kona nei, arina. He amuatu au te amu o runga I te whananga umanga. Hakarongo riva riva mai korua, kau I riva riva, ue I te koro. E tahi ahi ai, I uta, e rua, ngā poki, I mori tō raua koro tupuna. E iria, momomore, mo kato mai I te taraki. Me tanera tōna ingoa ko te kuhana. Ko vea vea a. Te he atu pāhia. E kiki te koro. E he tupuna ko te a rohi rohi riwariwa ana. I te raane. A me rahi me teina wahinera ki haka au ki te koro. E te tupuna
o te au takoa mate ai te roi. Te tupuna ina kai hanga mokata. Ki tai hoi he hanga tune ine. Ira hora tua i hera. Iti no ana uku. Kura hora te hora o te hanga. Hai ue e pua e ngita ai ka arote. Kura hora te hora. I hanga muroi. Oh, tai ko angarina. E te ngāri kiriki. Ira hora tua iera. E hei roa piri. E hei roa te hanga. Tona ingo rā piri. Umanga tātou. E koro. E atu umanga. E hangu. I te hora tua iera. Me umanga. E piri tahi te paenga. Mui. Moanga i te hanga. Rau huku te hanga. Arote. Oki te taraki. Ki paka paka. He momori te taraki. Ki momori, ki o te momori, he tāwiri te taraki. Ko ia te mana uma. Ki era ko ki te tangata, he o mai hai hanga. Ina, ki atu ki a koe, ko hanga anau hai me. Ina he kamiare o te hanga. Ko ia te uma. E te tupuna. Ina he ouhou, no ura hora. E mirahi, me ora hore makue tae o huatu. E oho no mai koe, pua mai koe tirimi te anga. Ki oti te anga. Iui he tau e tahi umukai, mo hatu o te anga o tini o tātou. E tupuna, ko te ahat marama o te mātā mo, e iti kōrua. E ahat me umanga. Mo te aha, e umanga e. Mo hāpi e kōrua ki te kōrua ngā poki, mo mau moho a mua, o pakoo, te maramaramo te tupuna, o te tātou waka hakatere. Ko te aha e kōrua, te tau tua i era. Moanga tahi tātou tātoa, e keo tātoa. Me era, hāpa o riva, mai roti te inanga. E au haka oru tō i te rua hura te āpu, a poipo a pia. Mo tātou moangiangi, mo ite, i tō tātou haka tere hanga, mai tau mātamu. Y esa fue la cápsula de Umanga que se realizó justamente aquí en este estudio en conjunto con el Coro Joel. Coro Joel, Maitvahnei, he aroha tu kiakoi, hai mahatu, es maurur kiakoi, tu hapimai, hat me Umanga. Bueno, deja a todos invitados a seguir nuestra página de las redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y si tiene algún emprendimiento o quiere promocionar algún producto, puede escribirnos en agenda@arapanui.net o también visitarnos en las oficinas de Policarpo Toro de la Corporación Municipal. Bueno, agradecer a todo nuestro público nuevamente por visitarnos capítulo a capítulo en este programa de Hangaro Areca, en donde se plantea visibilizar toda la cartelera cultural y todo el patrimonio inmaterial que significa para nuestro pueblo Rapa Nui. Así que Maururu y Orana, nos vemos en otro capítulo. Taller de dibujo 4 en Centro Cultural Tongariki, Hares Acamana, para jóvenes entre 13 años a 17 años. Horarios martes y jueves de 5 a 6:30 de la tarde, del 29 de junio al 22 de julio. Estructura, torso y cuerpo. Talleristas Joaquín Rapu y Tamara Valenzuela. A Ati Ori Aparima a las 8:30 horas, día sábado en Hotel Baimoana. Inscripciones hasta el viernes 25.